Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a ver este video, como siempre les digo, pero para mí es un enorme placer pues volverme a comunicar con ustedes y retomar lo que son las clases de legislación aplicada a la empresa. Ya como todos vimos ya pues ya terminamos la parte de lo que son las segundas evaluaciones. Entonces, eso quiere decir que ya vamos en la parte final de nuestro ciclo. Sé que ha sido bastante duro en el sentido pues de que aunque la idea era que fuera semi virtual, pues terminó siendo 100% virtual, pero son cosas que realmente se nos escapan. En lo que es mi caso, pues en lo que es legislación, yo he tratado de ayudarlos en todo lo que se ha podido con respecto a que tengan las suficientes herramientas para poder salir adelante con esta materia. Sé que para algunos es una materia que es un poco tediosa, es un poco difícil de entender, pero recuérdese que es muy necesaria también para su formación, independientemente de cuál sea su carrera o hacia cuál sea lo que esté estudiando. No podemos decir que se puede alegar ignorancia de ley, como habíamos dicho. Y ya sea que usted sea administrador, contador, o que vaya a ser publicista o licenciatura en turismo, todos debemos de conocer un poco acerca de las leyes. Entonces, yo he tratado de ayudarlos bastante en el sentido de que ya está la información en el Moodle, pero aparte siempre les subo videos como este. Aparte les pongo también una presentación en PowerPoint, abro tutoriales y la verdad es de que se les da las suficientes herramientas para que podamos salir adelante. Estoy bastante complacido y los felicito a los dos grupos que yo les doy, tanto grupo 2 como grupo 3, porque la mayoría me ha salido bastante bien en los parciales. Tal vez no son las notas que ustedes quisieran, pero hemos ido caminando y han ido pasando la materia y ya es poco lo que nos hace falta. A veces yo les solicito a ustedes lo de los foros. Si ustedes se fijaron en el parcial anterior, yo logré colocar 4 preguntas de 5 de lo que está en los foros. El foro no es para que usted solo entre y medio lea o para que yo lo vea, ni por puntos que le vaya a dar, sino que el foro nos enriquece a todos, porque todos opinamos. Y al todos opinar y a salir de dudas, pues entonces se hace un poco más dinámica el aprendizaje. A mí me han gustado varias preguntas que me han hecho y yo las retomé de ahí. Pero si usted piensa que entrar al foro es decir, Eli quiere que entremos y para que vea que yo participo, pone una idea o coloca algo y después se desaparece. Y entonces usted ya no vuelve a leer, pero ni lo que yo le contesté. Y la idea es que usted vea lo que sus compañeros también le han colocado y ver las respuestas y si hay dudas, pues ahí se disipan. Entonces, yo los invito realmente en esta última fase que vamos ya, de que todos nos incorporemos y que veamos también lo que son los foros. He visto en las temarios ya de derecho laboral, porque recuérdese que ya nos olvidamos 100% de materia mercantil y todo lo que veamos a continuación o todo lo que vamos a examinar, ya sea en laboratorios, trabajos y el último parcial, es exclusivamente materia laboral. Y hemos visto dos temas, la clasificación del trabajo y sí, la clasificación del trabajo del trabajador, algo así. Son los dos primeros temas que ya hemos visto. Y ahora pues que vamos a empezar a ver lo que es los sujetos del derecho de trabajo. Vimos el concepto de importancia del derecho del trabajo y el trabajo como sí. Y hoy entraríamos a la temática de los sujetos del derecho del trabajo. Ahora, en los foros yo coloqué dos preguntitas o dos participaciones que las quiero traer a colación, porque veo que muchas veces hemos caído en un poco de dudas. En lo primero, en los conceptos de importancia del trabajo, yo hablaba de 2 puntos. Del concepto de legalidad, ese es el primero, que todos somos iguales delante de la ley. Y sí, y todos empezaron a decir, o la mayoría, de que eso no era cierto, que muchas veces no se cumplen las cosas. Y yo les decía en los foros, miren, recordémonos que todo debe de ser a la luz de materia laboral.
Cuando la ley dice que todos somos iguales ante la ley en materia laboral, nos referimos de que tanto derecho tienen los patronos como tanto derecho tienen los trabajadores. Y también decíamos en los primeros videos que es cierto que hay patronos explotadores, hay patronos que dejan mucho que desear, pero también hay patronos muy buenos, con mucho sentido humano, que nos ayudan. Y lo podemos ver a veces en estas circunstancias que estamos viviendo, buenos patronos. Pero así como hay buenos patronos, o buenos y malos patronos, también hay buenos trabajadores y malos trabajadores. Entonces, la ley, el espíritu del legislador es que todos seamos iguales ante la ley, tanto trabajadores como patronos. Y muchos me ponían, es que mire, Elic, no se puede porque el patrono quiere atropellar siempre al trabajador. Miren, no siempre, no siempre. Y no es que la ley no lo proteja, porque sí lo protege. Si usted se fija y usted lee un poco el código laboral, usted se va a dar cuenta que el espíritu del legislador es proteger también al trabajador. Y hay muchas obligaciones para los patronos y prohibiciones de los patronos, que los vamos a ver un poco más adelante. Y también hay derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Entonces se cumple cuando el espíritu de la ley dice que todos somos iguales ante la ley. Sí se cumple. El problema es de que a veces adolecemos de ignorancia, adolecemos porque somos ignorantes en materia jurídica. Y la ley estipula que nadie puede alegar ignorancia de ley. Y eso es lo bueno porque cuando nosotros aprendemos y entendemos, nuestros derechos pueden ser menos vulnerados, menos vulnerados. A veces nosotros no sabemos ni qué es lo que nos cobran, ni qué es lo que tenemos derecho y simplemente decimos amén. Me encantó una participación del foro que me decían, Lick, no me han dado contrato, o me ponían un ejemplo, no me han dado contrato y yo trabajo horas extras, trabajo otros días. ¿Es legal eso? Claro que no, obviamente que no es legal. La ley estipula claramente de que el patrono está obligado a darle un contrato de trabajo, ya sea individual o sea colectivo. Eso es algo que la ley se lo ordena al patrono. Sin embargo, la ley protege al trabajador y le dice, mire, si no le ha dado el contrato, no quiere decir que usted no está contratado, porque hay varias formas de saber si lo ha contratado. Número uno es si le da el contrato, bien obvio. Número dos, cuando lo pone en las planillas del Seguro Social. Y número tres, pues el simple hecho que le diga, tome, siéntese, trabaje, aquí está. Y que usted entre a un horario y salga a un horario. Desde ese momento se presume que usted es trabajador. Pero ¿qué sucede con el contrato? Es obligación del patrono. Y si usted denuncia al patrono ante el Ministerio de Trabajo que no le ha dado ese contrato, entonces el patrono se hace acreedor a una sanción. ¿Cuál es la importancia del contrato individual de trabajo? Ese es un tema que lo vamos a ver más o menos en unas 3 clases. Pero si nos adelantamos un poco, en el contrato se estipula todo lo que usted va a hacer. Desde lo que va a hacer, la hora que va a entrar, la hora que va a salir, cuáles son sus atribuciones. Si usted va a hacer horas extras, si usted no las va a hacer, si se le van a pagar días, qué días va a descansar. Todo eso se estipula en el contrato individual de trabajo o colectivo. Entonces es bien necesario que lo conozcamos. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal que no se lo dé. Se puede ser sancionado el patrono. Entonces, veíamos eso y eso está en los foros, ahí los puede ver usted. Es bien interesante todo lo que ponen. Y otra de las preguntas que les hacía que habíamos visto con respecto al trabajo. Vimos 2 clases de trabajadores, los que están bajo contrato y los que están bajo servicios. Y yo les hacía la pregunta, mire, en el foro, ¿y por qué no podemos con los doctores, arquitectos, abogados? Porque ellos no los contemplan. Sí los contemplan. Ahora, eso es lo que tenemos que definir. Y vi que un poco había confusión en el foro. Y por eso les digo, lean los foros, porque ahí vamos a salir de todas las dudas. Uno de los problemas que veía y que me dicen es que Lick, son servicios. Por eso no están realmente en el código de trabajo. Independientemente que sean servicios o algo físico, el código de trabajo lo puede contemplar. Pero ¿por qué no los contemplaba en los ejemplos que le daba? Primero, si yo soy abogado y a mí me contrata una empresa y me dice, fíjese, tenemos este problema laboral, por poner ejemplo de lo que estamos viendo. Este trabajador nos ha demandado y queremos que usted nos represente y que vaya.
en ese momento paso a ser yo empleado del patrono. En ningún momento. Él me está contratando mis servicios profesionales. Pero ¿cuál es el otro caso? Es una empresa grande y me contrata a mí a tiempo completo y me dice, mira, licenciado, nosotros queremos pues de que usted esté aquí con nosotros, que vea todo lo que es legal, que si tenemos algún problema con empleados, con sociedades, o sea, mercantil, penal, civil, lo que sea, pero nosotros queremos que usted esté de planta. A partir de ese momento que me dicen que yo esté de planta o que yo deba de trabajar con ellos por un tiempo definido y tal vez por un salario definido, desde ese momento sí, el código de trabajo pasa a que a velar por mis derechos y también a velar por mis obligaciones. Entonces, es bien distinto a que solo me contraten por un trabajo determinado. Igual los arquitectos, ¿verdad? Le puede decir, mire, hágame este proyecto y se lo paga. No está contemplado. Un médico, tampoco. Pero si en la empresa es grande y le dice, mire, nosotros, nuestro trabajo es maquila, industria o lo que sea, necesitamos que haya un médico permanente. Desde ese momento, él tiene un contrato de trabajo y ya se vuelve permanente. Entonces, son cositas de que quizás no las terminamos de explicar bien en el video, pero por esa razón yo las coloco en los foros, para que poco a poco vayamos entendiéndolo. Y si hay dudas, pues, mire, no se quede con la duda. Ahora que hicimos el examen, el parcial, y que me tomé la tarea de hablarles a algunos porque no lo habían logrado mandar en el Moodle, les hacía énfasis con uno de los foros, o que pregunten si algo no entienden. Y me dicen algunos, es que a mí me da un poco de pena, pero ¿por qué le va a dar pena? Si aquí todos estamos aprendiendo, yo he aprendido mucho de ustedes. Hay cosas que ustedes las saben mejor que yo. Yo tuve un maestro en mi posgrado, en la maestría, que nos decía, a mí me encanta la universidad porque la universidad es un cúmulo de conocimientos. Todos sabemos un poco de todo. Igual ustedes, imagínense en legislación, ahí tengo estudiantes de contabilidad, administración, turismo, relaciones públicas. Wow, cuántas cosas, ¿verdad? Y yo abogado. Hay muchas cosas que ustedes las saben mejor que yo y yo hasta aprendo de ustedes. Entonces en ningún momento podemos empezar a decir, mire, me da pena preguntar. No, es mejor preguntar y no quedarnos con las dudas. Así es de que sí, yo los invito a que sigamos participando, a que sigamos viendo los foros, viendo los videos, participemos. Yo también les voy a subir una presentación de la clase que nos toca ahora. El jueves vemos otra porque ya no nos podemos ir deteniendo. Les voy a dejar también una tarea que me la van a presentar el fin de semana. Bueno, ¿cuál es el tema que nos toca ver este día? Vamos a empezar a hablar un poco de los sujetos del derecho de trabajo. Cuando hablamos de sujetos es quiénes están inmersos o quiénes son los que participan en todo esto del derecho laboral. Quiénes son si fuera una película, quiénes son los protagonistas, ¿verdad? Quiénes son los protagonistas principales y quiénes son los secundarios. Entonces, vamos a empezar a ver un poco esto y voy a abrir un pequeño paréntesis. En la presentación anterior yo les había puesto como unos ejercicios que eran unas preguntas del tema. Algunos me preguntan, mire, Lick, ¿y eso era evaluado? No, no era evaluado. Yo los coloqué y lo iba a evaluar, pero después ya no los quise cargar mucho, entonces, pero se me olvidó quitarlos de la diapositiva, pero creo que de todas formas le sirve bastante a usted para estudiar o hacer un repaso de lo que se habló. Bueno, en este tema vamos a abordar aspectos relacionados con los sujetos del derecho de trabajo, es decir, las personas que intervienen en las actividades o circunstancias de una organización o en el ámbito laboral, dentro de los cuales podemos mencionar los más importantes, ¿verdad? El patrono, el trabajador y los distintos representantes de la empresa. Aquí vamos a ver un poquito acerca de eso, del representante legal, del representante judicial o del representante patronal. Los sujetos del derecho pueden ser individuales
o pueden ser colectivos. Los sujetos del derecho individual lo constituye la persona natural, el individuo que es capaz de adquirir derechos y de adquirir obligaciones. Y los colectivos se constituyen lo que usted ya sabe, ¿verdad? Que lo hemos visto, pero por todos lados. Las famosas sociedades. ¿Por qué hago esta delimitación? Cuando dice que los sujetos de derecho pueden ser individuales o colectivos, es porque usted puede trabajar para una persona natural. Su empresa quizás solo es de una persona, la donde usted labora, de una persona. Pero también usted puede laborar para una sociedad. Entonces, ahí aprendemos lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Y usted para quién trabaja? Por poner un ejemplo y no por hacer publicidad. Usted trabaja para Bimbo, por decir un ejemplo. ¿Y quién es Bimbo? Bimbo es una sociedad y el nombre es comercial. Me imagino, ¿verdad? Estoy hablando lo que no sé, sino que solo únicamente ejemplificando. Entonces, ¿quién sería su patrono? ¿Quién lo contrató a usted? Porque cuando es el caso de una persona natural, si Juan Pérez tiene su negocio, su empresa, y él es una persona natural y él es el dueño, entonces ¿quién lo contrató a usted? Juan Pérez. Pero si lo contrata una sociedad, ¿quién es su patrono? ¿Quién es su patrono? ¿Quién lo contrata? En este caso, pues las sociedades son personas también. Son personas jurídicas, pero tienen personalidad. Se recuerda cuando hablamos, ¿verdad? La nueva persona de la personalidad jurídica. Las sociedades tienen vida, son personas jurídicas. Por eso es de que había la necesidad de separarlos de la materia civil con la materia mercantil. Porque la materia civil decía, es que son empresas ficticias, es que es un ente ficticio. No, no es ficticio, tiene vida, tiene vida. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el que en este caso la contrata? En este caso es el representante legal. El representante legal es el que los socios han autorizado, como ya lo hemos visto anteriormente en las sociedades, el que el conjunto de socios o la directiva de los socios vienen y designan para que sea el representante legal. Este representante legal es el que toma la mayor parte de decisiones de la empresa. Y cuando usted firma, puede ser que lo firme el de derechos, el de recursos humanos, perdón, o puede ser que lo firme el mismo representante legal. Entonces, en la clasificación existen pueden ser individuales como pueden ser colectivos. Ahora, los sujetos de trabajo dentro de una organización pueden ser los siguientes. Los más importantes son los que nos vamos a enfrascar: el patrono, el trabajador o empleado, el representante patronal, representante legal y representante judicial. Son tres clases de representantes, ya lo vamos a ver. Pero sí quiero que tengamos claro, este es el representante patronal, el legal y el judicial. También existen los que son llamados intermediarios, contratistas y subcontratistas. Eso lo vamos a ir definiendo uno por uno. Empecemos por el que más nos molesta a veces, o decimos, el patrono. El patrono se puede entender como una persona, ya sea natural o jurídica, que es lo que hemos platicado, natural o jurídica, que en nombre propio o por su cuenta asume, oiga bien, obligaciones, beneficios, pérdidas y demás riesgos de la entidad laboral de forma directa. Este tiene a su cargo la dirección y la administración legal, moral, social de los trabajadores bajo su dependencia en la empresa o entidad de trabajo. Fíjese bien en algo bien interesante. Él asume obligaciones y asume beneficios. Cuando una empresa va mal o no vende mucho, ¿a quién le recae esa problemática de la pérdida? Es al patrono. Usted dice, bueno, yo trabajé o al menos yo vine. Es la obligación del patrono aportarle su salario, que lo vamos a ver en temas más adelante. Aportarle su salario. Entonces el patrono no solo obtiene también los beneficios que puede ser de ser el dueño, de ganar,
también puede tener pérdidas y riesgos de la entidad laboral. Muy bien, veamos ahora entonces el trabajador o los trabajadores o empleados. El trabajador es la persona que se desempeña en un cargo determinado, realizando tareas sobresalientes, ya sea en una oficina con cualidades intelectuales o trabajo físico, y que recibe una remuneración económica denominada salario a cambio de dichas tareas. Las tareas, como bien dice el texto, puede ser en una oficina, o sea, cualidades intelectuales o trabajo físico. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tanto trabajador es el que está detrás de un escritorio o sentado en un escritorio, detrás de una máquina, perdón, como el que sale a vender, como el que es un albañil, es un carpintero. No hay distinción. Trabajador es trabajador, siempre y cuando esté bajo el dominio o bajo el contrato de un patrono, se vuelve trabajador. De lo contrario, ¿qué se volvería? Si yo digo, yo trabajo por mi cuenta, yo soy abogado, yo trabajo por mi cuenta, entonces quiere decir de que yo no dependo de un patrono. Entonces no soy un trabajador. Salgo a trabajar, obvio, pero yo soy yo soy mi propia empresa. Un dado caso, pues yo tendría que tener todo lo legal por si alguien me contrata, yo le pueda dar una factura. Entonces debemos de tener un poco de cuidado de eso. Trabajador es aquel que depende de un patrón, de una empresa. Y puede ser físico o intelectual. No tiene absolutamente nada que ver, tanto lo que es el trabajador. Ahora, vayamos a los puntos que tal vez nos pueden ir interesando ya un poco más. ¿Quién es el representante patronal? El representante patronal es aquella persona que está autorizada para contratar, despedir, amonestar a trabajadores para dirigir una empresa, así como otras actividades que ve con la dirección empresarial. En algunas empresas podemos decir que el representante legal, patronal, perdón, es recursos humanos. Porque cuando usted ve y sale una plaza, usted no siempre se va a entrevistar directamente con el patrono, ¿verdad? O el representante legal, sino que usted va al área de recursos humanos, presenta su currículum, lo mandan a llamar, le hacen diferentes entrevistas y usted pasa por determinados filtros. Ellos pueden ser los representantes patronales. Por eso es que dice que pueden estar autorizados para contratar, despedir y amonestar. Ojo, mucho ojo, para que no hayan confusiones. Esto no quiere decir que es obligación que hayan en todas las empresas. Recuérdense que cada empresa es libre de cómo hacer su organigrama. Hay empresas muy grandes que necesita tener área de recursos humanos, necesita tener gerente de ventas, gerente de recursos humanos, gerente de operaciones. Hay empresas que son más pequeñas y un solo gerente lo mira todo. Entonces, ese gerente puede aplicar como un representante patronal. Ahora, ¿quién es el representante legal? El representante legal es aquella persona, oiga bien, natural, que tiene la representación de la persona jurídica en el ámbito legal, administrativo o en cualquier otro negocio que sea interés de la persona jurídica. O sea, esa es la persona. Bueno, vamos a terminar de ver exactamente lo que es un representante legal. También se dice que es aquella persona a quien se le ha conferido la firma social, que es lo que veíamos en las sociedades. Es decir, puede firmar cualquier tipo de documento relacionado con la organización. ¿Qué es el representante legal? ¿Cuál sería la diferencia entre el representante legal y el representante patronal? El representante patronal puede ser contratado por el representante legal, porque el representante legal
es aquel que representa a una empresa, una sociedad, para que entendamos bien. Si mi negocio, mi empresa, yo soy el dueño, la persona natural, no necesito un representante legal porque yo soy el dueño, no necesito a nadie que me represente. Posiblemente puedo tener un representante patronal, lógico. Yo puedo contratar un gerente de recursos humanos y le puedo dar como el cargo como un representante patronal. Eso es sumamente lógico. Pero cuando son sociedades, ahí es distinto, porque es esencial o es indispensable que exista un representante legal, y ese representante legal tiene que ser una persona que natural, porque va a representar a una empresa, va a representar algo, como decía el Código Civil, ficticio. Si yo soy el representante legal de Bimbo, poniendo el mismo ejemplo, ¿qué quiere decir eso? De que Bimbo es una entidad jurídica, pero debe de ser representada ¿por quién? Debe ser representada por una persona natural. En este caso es el representante legal, que es lo que estábamos platicando. Ojo, no hay que confundir lo que es un representante legal como lo que es un representante patronal. El representante legal es indispensable siempre y cuando sea una sociedad. El representante patronal no es indispensable. Cuando son empresas extremadamente grandes, entonces puede existir el representante patronal. Y está el representante judicial. El representante judicial obligadamente tiene que ser un abogado, el cual representa los intereses de una persona, ya sea aquí sí, natural o jurídica, en el ámbito judicial, es decir, en cualquier tribunal de la República, o también puede representar una persona natural jurídica en un ámbito extrajudicial, o sea, que no lo lleve a los tribunales. Vamos a entender algo. ¿Por qué tiene que ser un abogado? Porque es el que lo va a representar en un problema legal. Ojo, el representante patronal no lo puede representar en un tribunal. El representante legal va a poder también autodefenderse. No puede. Necesita un representante judicial. Imaginémonos una empresa sumamente grande. Sumamente grande. Pongamos La Constancia. Vamos a hacer publicidad, pero no vamos a hacer de qué. Quedémonos en gaseosa, Power y todo eso. Ellos, como son una empresa tan grande, tienen su representante legal. Pero aparte de su representante legal, tienen su representante patronal, que puede ser alguien de recursos humanos. Si alguien nos demanda, ya sea empleados o lo que sea, ¿quién va a salir a dar la cara? ¿Lo va a hacer el representante patronal? Claro que no. ¿Lo va a hacer el representante legal? Tampoco. Ni tampoco los accionistas. Ahí es donde se necesita el representante judicial, que obligadamente tiene que ser un abogado, que es el que lo va a representar en los tribunales. De ahí vemos lo que es la figura del intermediario, lo que es la figura de los contratistas y los subcontratistas. Le voy a subir una presentación en donde usted puede ir leyendo, no es algo del otro mundo. Me quería enfrascar ya un poco más en lo que hablamos anteriormente, y para no hacer tan largo el video, pues les dejo que ustedes lean o chequeen. Está en la plataforma Moodle también, y en la presentación que les voy a mostrar lo que es el intermediario, contratista y subcontratista. Son 3 puntitos también que los debemos de entender bastante. Lo voy a colocar parte de esto en los foros para que lo vayamos comprendiendo y lo vayamos discutiendo poco a poco. Para el día jueves vamos a empezar con el tema también los requisitos para tener calidad de trabajador. Entonces vamos a ver algunas cositas bastante interesantes. Nos vamos a quedar hasta aquí, señores. En serio, es un placer comunicarme con ustedes y espero que tal vez no logremos ver antes que termine el ciclo, pues si no, pues solo Dios sabe. Que Dios nos bendiga. Cuídense mucho.